Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y esta semana estamos a tope con el Día de la Mujer, el 8M, ahí aportando nuestras cositas. Y hoy, como jueves, que sabéis que hablo un poquito de lo que me sale a mí del corazón, pues hoy, nunca mejor dicho, me va a salir del corazón hablar de... Yo creo que más que hablar a veces de mujeres y todo lo que queda por hacer para que la sociedad sea más igual, pues hay que poner a veces ejemplos de vida, de vivencias, y en este caso voy a poner un ejemplo, una vida que es la de mi abuela, mi abuela por parte materna, que tuvo una vida con sus cosas, y es un ejemplo que yo creo que es a seguir. También, como todo en esta vida, se puede mejorar, pero bueno, ella nació, para empezar, en plena guerra civil. O sea, bueno, nada más empezar, antes de empezar la guerra civil, nació en el 28 de junio de 1936. Y claro, como todos sabéis, la guerra civil empezó el 19 de julio. Y yo, las anécdotas que me ha contado mi abuela de cómo fueron esos primeros años, del 36 al 39, incluso luego después, pues fueron bastante duros. O sea, ella, aunque la zona, en su pueblo, que es en la zona de Zamora, también con Salamanca, casi está más cerca que de Salamanca que Zamora, aunque pertenezca a la provincia de Zamora. Pues en toda esa zona fue enseguida zona nacional. Pero claro, que estuvieras en zona nacional no quería decir que fuese todo un mundo de colores, porque para conseguir comida y todo ello se les costó bastante. Decir que mi abuela no era la única, eran bastantes hermanos, eran más de 7 hermanos. Entonces, imaginaros lo que le costó salir adelante a mi abuela. Y bueno, también también quiero hacer una mención a mi bisabuela, la madre de mi abuela, que también estuvo bastante ahí, que la mujer casi llega a los 100 años, estuvo a punto, pero también tuvo una vida bastante larga. Pero todo lo que le costó, y mi abuela fue creciendo esa generación de posguerra que tanto se lo ha trabajado y se lo trabajó. Y claro, mi abuela al principio, pues en el pueblo había pocas oportunidades, y enseguida, en cuanto pudo, se fue a Madrid. En Madrid, sobre todo, ella lo que trabajó en casi toda su vida fue en el tema de limpieza. Por eso a mí creo que fue un mes o 2 meses, si os acordáis, que estaba de actualidad, porque en Navarra, en el Ayuntamiento de Pamplona, hubo un cese de un alcalde, y no se le ocurrió otra expresión que a la que dejaba de ser alcaldesa o parte del ayuntamiento, que decir que ella haría lo que fuera menos incluso fregaría escaleras, con tal de no pactar con determinado partido. Entonces, claro, la gente se echó la mano a la cabeza, como si el tema de limpieza, fregar, toda esta gente que se ha hablado de que es un trabajo lo peor de lo peor, y al contrario, hacen una labor súper buena para que todo esté limpio, para que nos encontremos todo en mi abuela, sobre todo, limpiaba bancos, oficinas, también limpió, también casas. Entonces es algo importante. Tú, cuando vas a un banco y está todo impoluto, pues eso no se limpia solo. Entonces, toda esa labor también de estas mujeres que han estado un montón de años ahí limpiando y trabajando, y es una labor un trabajo muy poco grato, hasta ha estado visto muy mal socialmente. Yo creo que, al contrario, es una labor muy buena, y no nos debería de dar vergüenza de que trabajemos cualquiera de nosotros limpiando, porque es algo que se hace con toda la honradez del mundo. Y yo recuerdo una anécdota, voy a contar una anécdota de mi abuela, que cuando llegó a Madrid, y ella empezó limpiando en una peluquería en Madrid, y en esa época que llegó en plenos años 50, en toda esa época, muy jovencita mi abuela, y limpiaba en una peluquería, y daba la casualidad que una de las que trabajaba en la peluquería,
pues le iba a recoger una persona y esa persona era nada más ni nada menos que el ya fallecido Francisco Gento, que tiene 6 Copas de Europa, un jugador de leyenda, y ahí coincidió con este Francisco Gento, leyenda del fútbol, y ahí estaba. Y bueno, mi abuela poco a poco conoció a mi abuelo, que mi abuelo era de aquí, de Madrid, de toda la vida, y luego ya fue teniendo a varios hijos, entre ellos a mi madre y a otros hermanos. Mi abuela tuvo 4 hijos, pero claro, lo que es a destacar de la vida de mi abuela, que ya ha estado trabajando toda la vida, ha estado trabajando hasta jubilarse, no ha parado, ha sido una mujer trabajadora incansable. Ahí le surgió un trabajo, otro, cuidaba de sus hijos, a la vez que también lo compaginaba con el trabajo. Que claro, ahora nos parece normal, pero en esa época, años 50, 60, 70 también, la mayoría de mujeres no trabajaban, o sea, y claro, trabajar y encima compaginar una familia con 4 hijos y todo ello, o sea, es algo bastante a destacar y todo lo que trabajó mi abuela. También se mudó a Entrevías, donde prácticamente estuvo hasta que falleció. Y en Entrevías, esas primeras personas que fueron en los años 60, en toda esa época, Entrevías en esa época era muy poco poblada, había unas casitas bajas y poco más. Y luego a mi abuela le dieron un piso de protección oficial. Y ahí fue haciendo vida y fue trabajando, criando a sus hijos. Ahorró porque de todo lo que trabajaba y tal, logró ahorrar, y uno de sus sueños era tener un pisito en la playa. Le encantaba la Manga del Mar Menor con sus paisajes, su playa, su todo, y es algo que le encantaba ir a veranear ahí todos los veranos, incluso en Semana Santa le encantaba ir, aparte de su pueblo, que se llama Cañizal, que si pasáis por ahí, porque está bastante bonito, no tiene muchas cosas para ver, pero para pasar una mañana o una tarde y pasear por sus calles está muy bien, que se llama Cañizal. Y yo creo que sus lugares favoritos eran tanto el pueblo y como la Manga del Mar Menor. Y bueno, en Madrid también le gustaba mucho callejear por Madrid. Yo, gracias a mi abuela, conocí sitios como Casa Labra, este sitio legendario donde hoy en día podéis ir todavía, que es donde se come un bacalao espectacular. O sea, se come unas tajaditas de bacalao y unas croquetas ahí. Y yo recuerdo que cuando iba con mi abuela a comprar la lotería o algún otro recado, pues íbamos siempre ahí a Casa Labra. También a Atocha, en Atocha, un sitio que ha desaparecido hace ya un montón de años, pero en Atocha, cerca del McDonald's, pues en la esquina del McDonald's, ahí enfrente, que hay ahora creo que es un Lizarán, pues había el típica tasca, típico sitio de súper pequeñito, apenas 6 metritos o tal, donde te lo tomabas de pie, un bocadillo de calamares súper rico, y eso estaba súper bien. Y otra de las cosas que me inculcó mi abuela, me acuerdo que hubo una época que nos recorríamos un montón de museos. Fuimos al Museo del Prado, al Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico, que es uno de mis museos que me encantan, pues fui por primera vez con mi abuela, mucho antes de la actual remodelación y que hiciese toda la obra. Pues fue con mi abuela y me fascinó porque era un sitio que no tiene nada que ver cómo está ahora, pero estaban las piezas apiladas, alguna y todo, pero me fascinó todas esas piezas y ese patrimonio que veía yo amontonado de cosas de los romanos, de Egipto. Digo, madre mía, pero ¿cómo tenemos esto en Madrid? También fui con ella al Museo del Ferrocarril, al Museo de Ciencias, que había un Museo de Ciencias al lado del Museo del Ferrocarril, que ya no está. O sea, una cantidad de museos que conocí gracias a mi abuela, que muchos de ellos siguen y otros no. Pero el Jardín Botánico también lo recuerdo, o sea, un montón de sitios. A Aranjuez también íbamos, me acuerdo que fuimos a visitar Aranjuez con mi abuela en el tren. El tren de la Fresa es algo que siempre a mi abuela hablaba y le fascinaba, ese tren tradicional que iba de Aranjuez a Madrid, y es algo que a mi abuela le encantaba. Y todas esas cositas que parecen cosas menores, pero se te van quedando en la cabeza. Y otra de las pasiones que prácticamente yo creo que he heredado
que tengo gracias a mi abuela, pues es la lectura. Mi abuela me daba muchas veces en la manga menor, junto a mi abuelo, pues me compraban estos típicos cómics de DC, de Marvel, pero cómics que eran como antiguos, porque en los sitios de 20 duros de la manga menor vendían cómics de los años 80, 90, cómics que se veían que no eran actuales, pero que molaban muchísimo. Yo conocí el Escuadrón Suicida, la Patrulla Condenada, o sea, y claro, yo leía esos cómics y gracias a eso luego empecé a leer otros libros y me aficioné como estoy aficionado a la lectura. Así que muchas de las pasiones, ya digo, la lectura, la historia gracias a esos museos, a esos sitios que visitaba con mi abuela, pues se me metió el gusanillo. Yo recuerdo cuando visitamos el museo que fue el arqueológico o otro museo que coincidió que era el día que se quemó el Windsor, este edificio en el centro de Madrid, que se veía prácticamente de toda la ciudad y nosotros yendo en el autobús y viendo cómo se veía este humo negro y claro, flipando con todo ello. También destacar de mi abuela, que era muy buena persona, que ayudaba a todo el que podía. Yo recuerdo que a gente del barrio le daba ropa, le ayudaba en todo lo que podía. Desde su humilde posición, pues todo lo que podía, les ayudaba, le hacía todo lo que podía. Por eso creo que en este caso del Día de la Mujer, yo creo que es un ejemplo a seguir todo lo que ha currado. Un ejemplo a seguir en unos casos y en otros, a verlo como todo lo que se sacrificó mi abuela y que quizá no sea tan necesario, porque todo lo que dedicó a sus hijos, a otras personas, a todo ello, entonces que el sacrificio y tiempo, pues a veces hay que cambiar un poquito las cosas para que las mujeres tengan más tiempo para compatibilizar y hacer una vida más plena. O sea, aunque mi abuela fue súper feliz, tuvo sus más y sus menos, como todo en la vida, pero ha sido súper feliz hasta sus últimos días, que fueron unos 2 años y pico, que nos dejó, y este es mi sentido homenaje a la vida de mi abuela. Para acabar este podcast voy a contar una de las anécdotas que me gustaban más, pero que probablemente en otros podcasts cuenta alguna anécdota más de las que contaba mi abuela o que le había pasado. Pues fue la anécdota de que ella limpiaba en el banco Banesto y claro, ella limpiaba oficinas y muchos sitios y ella limpiaba y en el despacho que tenía el famoso Mario Conde. Mario Conde, que luego fue detenido y todo, se llegó a mi abuela que nos contaba que se llegó a sentar en el sillón donde se sentaba Mario Conde y había un maletín que guardaban como con mucha seguridad, mucho cuidado quien trabajaba por ahí y qué tendría ahí Mario Conde, qué documentos, qué dinero, qué tal guardaría Mario Conde, claro, mi abuela pensaba que eso era súper valioso, todo lo que tenía ese maletín, a saber qué tendría ahí Mario Conde, secretos de Estado, se habla que Mario Conde sabía, pero me lo contaba mi abuela y es bastante curioso y todo ello, así que este podcast dedicado a mi abuela, a todas las mujeres de su generación o generaciones anteriores o posteriores que han trabajado, han estado ahí, el trabajo que han podido, se han movido de su pueblecito chiquitito a la gran capital y han hecho todo lo que han podido. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.